los compañeros e integrantes del grupo de IPP2. En este video les voy a mostrar cómo realizar las cuatro configuraciones básicas, eh, que son PPP, RPP, RRP y RRR, donde las R son para articulaciones que rotan y las P son para articulaciones prismáticas que realizan movimientos de traslación. Entonces, para empezar tenemos la primera configuración básica, que es la PPP, que es prismática, 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 y como podemos observar en este sistema de coordenadas, pues solo realiza movimientos de traslación sobre el eje de las zetas. Este es el primer movimiento de traslación, el segundo y el tercero. Y bueno, para realizar esta configuración, lo primero que tenemos que hacer es identificar la base, que en este caso la base pues la vamos a representar con el subíndice 0. La base siempre va a ser el origen de todos nuestros sistemas de coordenadas. Entonces en este caso nuestra base está representada con el color rojo y lleva el subíndice 0. Después se propuso unas posiciones arbitrarias para las demás articulaciones. Se puede utilizar cualquier distancia entre articulaciones y lo único que cambia eh, pues es el número, pero el procedimiento es el mismo procedimiento para cualquier tipo de distancias mientras sea de la misma configuración PPP. Entonces aquí se establecieron estos sistemas de coordenadas donde, como podemos ver, aquí tenemos el primer sistema Z0, después el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3. El sistema 1 se encuentra a una distancia de 1 del sistema 0. El sistema 2 se encuentra a una distancia de D2 del sistema 1. Y finalmente el sistema 3 se encuentra a una distancia de 3 con respecto al sistema 2. Entonces lo primero que hay que hacer es lo mismo que aplicamos en el video anterior, es la regla de la cadena, y con la regla de la cadena vamos a poder hacer esta configuración. Entonces para esto hay que obtener todas las matrices de referencia con respecto a su sistema anterior. La primera matriz de referencia es la matriz de 1 con respecto de 0. Y para esto podemos hacerlo mediante dos métodos. El primer método, que es el método tradicional, sería realizar la multiplicación de matrices con todos los movimientos que tiene que realizar nuestra matriz de referencia para colocarse en la misma posición y en la misma orientación que nuestra matriz móvil. Pero en este caso utilizamos ese método, y como podemos ver, para que la matriz, el eje de coordenadas, el sistema de coordenadas número 1 se encuentre en esta posición y en esta orientación con respecto del eje del sistema de coordenadas 0, primero tiene que realizar un movimiento de traslación con respecto del eje Z, una distancia de D1, como podemos ver aquí. Y después este mismo sistema de coordenadas debería rotar con respecto a X 90 grados para que se pueda colocar en esta orientación que tenemos aquí. Aquí están expresadas las matrices, y esta es la primera matriz correspondiente al movimiento de traslación con Z, y esta es la segunda matriz correspondiente al segundo movimiento de rotación con respecto de X de menos 90 grados. Finalmente se multiplican estas dos matrices y tenemos como resultado esta matriz, que será la matriz de referencia de el sistema 1 con respecto al sistema 0. Realizamos el mismo procedimiento para el sistema de coordenadas número 2, y aquí hace tres movimientos para poder colocarse este sistema de coordenadas. Como está este sistema de coordenadas, lo primero que tiene que hacer es una traslación en el eje de la Z, una distancia de 2, que sería esta. Después hace un movimiento de rotación con respecto de Z de menos 90 grados,
y finalmente hace un movimiento de rotación con respecto de X de menos 90 grados. Aquí debajo se encuentran expresadas las matrices que corresponden a esos movimientos. Como podemos observar, se realiza el mismo método de multiplicar todas estas matrices y obtenemos como resultado esta matriz. Que esta matriz es la referencia, bueno, es el sistema de coordenadas número 2 con respecto al sistema de coordenadas número 1. Y para comprobarlo, echemos de un vistazo. Como podemos ver, aquí en esta primera columna, eh, el eje de las X corresponde con el eje de las Y del sistema de referencia, pero en un sentido contrario, y aquí lo podemos ver. El eje de las X, aquí está en sentido contrario que el sistema de referencia, pero coinciden en la misma dirección, pero diferente sentido. Después tenemos nuestra última matriz de referencia, que es la matriz de 3 con respecto de 2, y aplicamos el mismo procedimiento que usamos anteriormente. Primero es un movimiento en Z con respecto de 3, que sería este, y después una rotación en Z de 180 grados. Multiplicamos y obtenemos nuestra matriz de referencia de 3 con respecto de 2. Y como les mencioné al inicio, la clave para hacer estas configuraciones básicas es utilizar la regla de la cadena. Entonces nosotros queremos una referencia del último sistema de coordenadas, que es el 3, con respecto del sistema de coordenadas 0. Y para esto hacemos la regla de la cadena y primero los colocamos en orden conforme van apareciendo aquí en este movimiento. Y tenemos esta multiplicación. Como podemos ver, los números encerrados en el círculo verde se unirán y entonces se convertirán, desaparecerán, y solo nos quedaremos con la matriz de 3 con respecto de 0, que es esta. Y esto es todo por la configuración PPP. La siguiente configuración es la RPPP. Para esto hacemos el mismo procedimiento que en la configuración PPP. Lo primero es analizar qué tipo de articulaciones tenemos. Y como ya nos dice el nombre, es una de rotación, una prismática, y la última también es prismática. Entonces empezamos estableciendo nuestro sistema de coordenadas en el origen, que es el de 0. Este va a ser el que nos va a rotar el robot, como lo dice nuestra primera articulación. Este será el de origen. Entonces, ¿cómo se ubica? Pues el eje de las zetas irá en el sentido, en el mismo eje que se realizará el movimiento de la articulación. Aquí, como esta primera articulación realiza el movimiento de rotación, y como podemos observar aquí en el esquema, la rotación la realiza con respecto a este eje. Entonces este sería nuestro primer movimiento, que puede realizar una rotación así, o en otro caso, el lado contrario, pero siempre sobre ese eje del origen. Entonces, pues como podemos ver, aquí nuestro movimiento va a ser con respecto al eje de las zetas, y puede rotar hacia acá, o puede rotar hacia acá. Después hay que colocar la segunda articulación, que en este caso va a ser una articulación prismática, y como podemos ver, se encuentra a una distancia de 2 con respecto del origen. Entonces, siguiendo el mismo principio, esta articulación será la que será responsable de subir o de bajar nuestro robot. Entonces, como el movimiento es hacia arriba y hacia abajo, pues se encuentra en el mismo eje en el que teníamos el sistema de coordenadas anterior, por lo que el eje de las zetas apunta hacia arriba.
tomando en cuenta que el movimiento que realiza nuestra articulación es hacia arriba o hacia abajo. Después colocamos la X, ya puede ser que utilicemos la regla de que las X deben cortar al eje Z anterior, y eso es lo que se hizo en este caso, y con la regla de la mano derecha se propone el eje Y. Después la tercera articulación es otra articulación prismática, pero en este caso esta articulación prismática coincide en su origen con la anterior articulación prismática. Como podemos ver aquí, están unidas. La primera articulación prismática realizaba el movimiento hacia arriba o hacia abajo, mientras que la segunda articulación prismática realiza el movimiento hacia derecha o hacia izquierda. Entonces, aquí se puede ver en el esquema que ambas coinciden en este punto, y que es el origen de las dos. Para no encimar nuestros esquemas, se denota aquí que los orígenes coinciden el uno con el otro, por lo que realmente no existe una distancia entre uno y el otro, sino que están en el mismo origen. Y seguimos con el mismo principio, la misma ley del eje de las zetas, en donde, como esta articulación se va a realizar un movimiento de traslación hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces es que el eje de las zetas también tiene este mismo sentido y esta misma dirección que podemos ver aquí. Y utilizamos el mismo principio de que las X cortan a las zetas, y es por eso que se propuso este sentido para el eje de las X, y el eje de las Y se hizo con la regla de la mano derecha. Finalmente tenemos nuestro último sistema de coordenadas, que es el 3, y este corresponde al punto final de nuestro manipulador, que en este caso estaría representado aquí, que sería nuestro manipulador, el punto final. Para esto podemos observar que aquí no importa realmente hacia dónde esté posicionado el eje de las zetas, ya que esta articulación, bueno, no es siquiera una articulación, sino que es el último punto de nuestro robot, y no realiza ningún movimiento ni de traslación ni de rotación, sino que solo describe la distancia que existe entre el manipulador y la articulación anterior, que es esta distancia, que es de 3. Entonces se siguió el mismo patrón que teníamos anteriormente de la Z con esta dirección y sentido. Y entonces se realiza el mismo procedimiento de la cadena que hemos hecho con la configuración anterior. Lo primero es obtener las matrices de referencia de un eje de un sistema con respecto a su sistema anterior, y el primer sistema es el de 1 con respecto de 0. Y aquí, como se realiza un movimiento de rotación, esta matriz que podemos observar aquí corresponde al movimiento de rotación en el eje de las X. Este es en el eje de las Z, perdón. Este es en el eje de la Z. Y como lo propusimos nosotros en nuestro sistema de coordenadas, que el eje de las Z es el que se quedará inmóvil, mientras que el eje de las X y de las Y son las que realizan el movimiento de rotación con respecto a Z. Es por eso que esta es nuestra primera matriz, la de rotación con respecto de Z. Y después tenemos la posición. Para la posición, como podemos ver, se tiene una matriz identidad, ya que la orientación es lo mismo que en el sistema anterior. La única diferencia es esta distancia de 2 que podemos apreciar aquí. Entonces se realiza la multiplicación y tenemos como resultado esta matriz, que es la de 1 con respecto de 0. Aquí en esta configuración RPP se optó por usar el segundo método, que es el de inspección visual. Entonces, para obtener la matriz de 2 con respecto de 1, solo se hizo la inspección visual de las correspondencias entre los ejes y sus sentidos, y entonces se obtuvieron estas dos matrices. Finalmente se hace la multiplicación, la regla de la cadena, y obtenemos la matriz final de 3 con respecto de 0, que es la que nos interesa para realizar nuestros ploteos. La siguiente configuración es la RRP.
Y esta configuración RP tenemos el mismo principio que se ha utilizado en las configuraciones anteriores y las mismas leyes, el mismo procedimiento. Aquí podemos analizar en el dibujo que el sistema de coordenadas de origen igual es un sistema de coordenadas que rota. La segunda articulación en este caso sería otra articulación que rota y como podemos observar, este es el eje en el que rota, este sería el eje Z, porque realiza un movimiento de rotación ya sea hacia acá o hacia acá. Y finalmente nuestra última articulación es una articulación prismática donde realiza un movimiento de traslación en esta dirección o en esta dirección. Y entonces, como les mencioné antes, ¿cómo se asignan los sistemas de coordenadas? Pues lo importante es colocar el eje de las zetas a lo largo del eje del movimiento de la articulación. Aquí, como mencioné antes, la primera articulación realiza un movimiento de rotación y es por eso que el eje de las zetas tiene una dirección hacia arriba porque pues es como va a seguir el movimiento de nuestro robot. Y mientras que este eje de la Z se mantiene fijo, la Y y la X van a rotar con respecto de ella. La segunda articulación también tiene un movimiento de rotación y esta corresponde al sistema de coordenadas 1. Aquí el sistema de coordenadas 1, como se puede observar aquí en el dibujo, el sistema va a rotar con respecto a este eje, por lo que la Z se posiciona en la misma dirección. Entonces esto quiere decir que nuestra X y nuestra Y van a rotar en esta dirección o en esta dirección. Es importante destacar que tenemos que colocar el eje de las zetas de cada sistema con respecto al movimiento que ejecuta cada articulación. La siguiente articulación es una articulación prismática y esta articulación va a realizar un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Y es por eso que el eje de la Z se coloca de esta manera. Y lo mismo, el eje de las X se utiliza el principio de cortar el eje de Z anterior y el eje de las Y por mano derecha. Aquí se puede notar que también coinciden nuestros dos orígenes en estos sistemas de coordenadas porque pues aquí se puede observar. Tenemos un sistema de coordenadas que realiza el movimiento de rotación, mientras que el otro sistema de coordenadas realiza el movimiento de traslación, y los dos convergen en este punto de aquí. Este punto de aquí es en el que convergen ambos. Es por eso que aquí se expresa en nuestro diagrama que los orígenes coinciden. Finalmente tenemos el sistema de coordenadas del actuador o del manipulador. Y podemos ver, también solo funciona como referencia entre la última articulación y nuestro manipulador, que tiene una distancia de D3. Entonces se realiza el mismo procedimiento, obtenemos las matrices de referencia con respecto al origen, después con respecto al sistema de coordenadas anterior, aplicamos la regla de la cadena y obtenemos nuestra matriz de 3 con respecto de 0, que es nuestra matriz de el manipulador con respecto al origen de todo nuestro robot. Y finalmente la última configuración es la configuración RRR, que quiere decir que son tres articulaciones que realizan movimientos de rotación. Aquí se puede observar, tenemos un robot. Como podemos ver, la primera articulación de rotación realiza un movimiento de rotación con respecto a la base, y el eje entonces de la Z sería este. Entonces ese movimiento de rotación está con respecto a este eje. Después nuestra segunda articulación también realiza un movimiento de rotación, pero en este caso aquí podemos ver que lo realiza con respecto a este eje. Y nuestra última articulación, que es esta de aquí, realiza también un movimiento de rotación con respecto a este eje. Entonces tenemos distancias de 4 unidades, 4 unidades y 4 unidades. Procedemos a establecer nuestro diagrama de sistema de coordenadas
igual que antes, el sistema de origen o cero es el que realiza el primer movimiento de rotación. Es por eso que el eje de las zetas va hacia arriba. Después, como podemos observar en nuestro diagrama, la segunda articulación va a realizar igual un movimiento de rotación con respecto a este eje. Es por lo que en el diagrama de los sistemas de coordenadas, también el eje de las zetas va en esa misma dirección y sentido, que como podemos ver aquí, son casi paralelos. Solo por cuestiones de dibujo técnico, pues no son exactamente paralelos, pero deberían serlo. Entonces, el eje de las X corta al eje Z anterior y el eje de las Y por mano derecha. Aquí este sistema de coordenadas 2, que sería el sistema de coordenadas número 2, corresponde a nuestra última articulación, que es la articulación R también, que es esta de aquí. Y por lo que el eje de las zetas también lleva esa misma dirección y sentido que el anterior, porque realizan sus movimientos de rotación con respecto al mismo, a un eje paralelo. Entonces, finalmente tenemos aquí nuestro último sistema de coordenadas, que es el 3, y este sistema de coordenadas corresponde al manipulador de nuestro robot, por lo que solo eh, describe la distancia que existe entre la última articulación y el manipulador, que es esta de aquí de 4. Entonces se realiza el mismo procedimiento, ya sea por inspección visual o realizando cada movimiento para posicionar los sistemas de coordenadas en la posición que deberían estar ahí. Y obtenemos estas tres matrices de referencia, que son las de 1 con respecto de 0, 2 con respecto de 1 y 3 con respecto de 2, para realizar lo que es la regla de la cadena y obtener nuestra matriz de 3 con respecto de 0, que es la que necesitaremos para plotear en MATLAB. Y eso es todo. A continuación se mostrarán los códigos en la plataforma de MATLAB. Eh, las matrices de referencia con respecto a su anterior sistema de coordenadas y las matrices de los ejes de coordenadas con respecto de 0. Aquí está el código para graficarlas. Como he dicho anteriormente, este método de obtener las matrices de referencia se puede obtener realizando los movimientos o simplemente por inspección visual. En el primer código de la configuración PPP se realizaron todos los movimientos, como se pueden observar aquí. Bueno, para empezar cabe mencionar que esta función PPPP es una función de 3 argumentos de entrada, que son las distancias de las articulaciones prismáticas, que es la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3, que es la distancia de la última articulación prismática con el manipulador del robot. Y todo esto pues nos dará como resultado una matriz de 3 con respecto de 0. Aquí están los movimientos que se tuvieron que realizar desde el origen absoluto para posicionarse en cada matriz en sus respectivas posiciones propuestas. Y aquí está la regla de la cadena para obtener la matriz de 3 con respecto de 0, que es la que vamos a necesitar. Nosotros vamos a graficar todos los sistemas de coordenada con respecto de 0, como se mencionó en la tarea anterior. Pues MATLAB no puede graficar con respecto, o sea, sí se puede, pero es más complicado. Entonces lo que se hace es graficar con respecto del origen absoluto. Entonces aquí tenemos la regla de la cadena para obtener la referencia del sistema número 3 con respecto de 0 y la regla de la cadena para obtener la referencia de 2 con respecto de 0. Entonces se procede a graficar con la función de sistema móvil todas estas matrices de referencia con respecto al origen absoluto. Y aquí con estas líneas de line, lo que se hace es que se dibujan las líneas entre cada sistema de coordenadas, como también se explicó este procedimiento en los programas anteriores. Entonces, nuestra primera animación consiste en el posicionamiento de estos sistemas de coordenadas con
con respecto al origen. Y para esto usamos ciclos for para realizar todos esos movimientos. Aquí tenemos 3 ciclos for. El primero es para mover 8 unidades, el segundo es para mover 8 unidades también, el tercero también mueve 8 unidades. Entonces aquí está el comando de clear figure y después tenemos, llamamos a nuestra función pppp y con estos argumentos de entrada que hemos declarado al inicio, hemos inicializado en 0. Y aquí en este primer ciclo toma lugar la variable D1, que es la que realizará el primer movimiento del sistema número 1. En el segundo ciclo es la D2, que es la variable número 2 correspondiente al segundo sistema. Y finalmente la variable D3, que corresponde al tercer sistema. Y aquí va la animación. Animación para la primera configuración PPPP, que solo realiza movimientos de traslación. Y para esta configuración PPP, lo primero que hay que hacer es escribir el comando guide en command window y con esto se abrirá una ventana, que es la ventana para crear un nuevo archivo GUI. Una vez que hemos realizado esos dos pasos, tenemos aquí esta interfaz que es donde vamos a nosotros poder personalizar nuestro GUI. Lo primero que hay que hacer es escoger esta opción que es para los ejes. Vamos a hacer una gráfica de ejes. Entonces le damos clic y nosotros marcamos el espacio que es donde vamos a tener nuestros ejes. En este caso es un espacio de ese tamaño. Después vamos a escoger esta opción que es para los sliders. Nosotros vamos a crear 3 sliders que son las herramientas que nos van a servir para poder interactuar con nuestras gráficas. Le damos control C, control V y vamos a crear los tres sliders. También podemos poner etiquetas a cada uno de estos sliders que lo que harán es que nos van a relacionar el valor que tenemos actualmente en el slider con la etiqueta y así lo podemos observar más fácilmente aquí en esta interfaz. Entonces creamos los tres etiquetas que funcionarán para cada slide bar, para cada slider. Aquí están. Bueno, lo primero que hay que hacer es modificar los parámetros que están en cada slider. Para eso le damos un doble clic. Aparecerá esta ventana que son todas las operaciones que podemos realizar, la personalización que podemos hacer a nuestros sliders. Para nosotros es importante, en este caso, cambiar los parámetros de máximos y mínimos para los movimientos que va a realizar nuestro robot. En este caso, los máximos y mínimos corresponden a las distancias que queremos que nuestro robot tenga como límite. Aquí en este caso pondremos la unidad de 8, que son las unidades que hemos descrito en el código, y un mínimo de 0, porque no queremos que realice traslaciones negativas, solo positivas. Entonces cambiamos el máximo a 8 unidades para que pueda utilizar todas estas unidades que hemos planteado en el código. Una vez que hemos modificado los 3 parámetros de los sliders, lo que tenemos que hacer ahora es guardar esta GUI y lo guardemos con el nombre que ustedes quieran, pero pues como yo ya lo tengo, solo lo voy a guardar y automáticamente se nos abrirá un nuevo script en MATLAB, que es donde haremos las modificaciones para poder configurar este GUI, y eso es lo que les mostraré a continuación. Que se ha desplegado este nuevo código de parte del GUI la interfaz que hemos personalizado anteriormente. Lo que hacemos es cambiar unas líneas en el código para poder vincular nuestra función PPP con la interfaz. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar el inicio, y para esto vamos a inicializar nuestras variables, que como en este caso es un robot PPP, solo son movimientos de traslación, por lo que usaremos la variable distancia 1, distancia 2 y distancia 3 inicializadas en 0.
Después creemos las distancias 1, 2 y 3 en la interfaz GUI con el comando handless. Y después les vamos a asignar el valor que hemos puesto anteriormente en estas tres variables. El siguiente paso es llamar a nuestra función PPPP, donde se va a evaluar con los parámetros de distancia 1, distancia 2 y distancia 3. Después lo que hay que hacer es vincular el GUI con cada uno de estas variables, por lo que encontramos la función slider. Y lo que hacemos aquí primero es declarar nuestras tres variables que van a ser de 1, de 2 y de 3, que corresponden a los desplazamientos cada una. Aquí en este primer slider que vamos a modificar, lo que vamos a estar variando es el primer movimiento, que es el movimiento de D1, por lo que con el comando get lo que hacemos es asignar este valor de la variable D1 a nuestro slider, nuestro primer slider. Y en el caso de las D2 y las D3 obtendrán el mismo valor que hemos asignado anteriormente al inicio, que era un valor de 0. O en otras palabras, no se va a modificar, el único que va a variar con respecto al slider es la variable D1. Entonces se limpian los ejes y aquí se llama la función PPPP y se va a evaluar con las variables de 1, de 2 y de 3. Y hacemos lo mismo, vamos a asignar estos valores de D1, D2 y D3 en las variables de distancia 1, distancia 2 y distancia 3 de nuestro GUI. Finalmente, lo que hacemos aquí es, vamos a almacenar el valor que hemos obtenido de D1 en la etiqueta número text2, o bueno, esta dirección de text2 es la que tiene nuestra primera etiqueta para el primer slider. ¿Cómo podemos ver esta etiqueta? Lo que hacemos es dar doble clic en el slider y encontramos un apartado que dice tag. Tag quiere decir etiqueta y estas palabras, estas letras que tienen escritas adelante son la dirección de esta etiqueta, por lo que aquí con este comando set lo que hacemos es escribir el valor de D1 en esta etiqueta text2. Entonces hacemos lo mismo con los demás sliders. La única diferencia es que vamos a cambiar las variables. Vamos a cambiar donde se escribe esta variable que va a variar con respecto al slider. En este caso, en el segundo slider, lo que hacemos es escribir el valor en la variable de 2 y hacemos lo mismo. La única diferencia es modificar la dirección de la etiqueta y cambiar donde se va a modificar este valor del slider. En este caso es en la variable número 2. Y finalmente en el último slider hacemos lo mismo. Ahora se va a variar y se va a modificar en la variable número de 3 y se va a escribir este valor en la etiqueta text4 que corresponde a este último slider. Y les voy a mostrar cómo funciona este código de GUI. Tenemos el resultado, esta interfaz GUI del robot PPPP. Como podemos ver, aquí están los tres sliders, el slider número 1, el 2 y el 3, que corresponden a los movimientos de cada articulación. Si movemos el primer slider, va a realizar un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Aquí está. Después el segundo slider. Y finalmente el tercer slider. Y como podemos ver, si se mueve uno, los demás le siguen el patrón del movimiento. Entonces, aquí también podemos ver que conforme movemos el slider, también se modifica la etiqueta que hemos puesto con respecto al nuevo valor que estamos obteniendo cada vez que lo movemos. Para poder hacer un poco más corto la duración de este video, voy a proceder únicamente a mostrar las diferencias que existen con las demás configuraciones, porque realmente el procedimiento y las modificaciones que deben hacerse, por ejemplo, al código del GUI son las mismas. Lo único que cambia es identificar las variables que se van a modificar y escribir los valores que hemos obtenido con las matrices evaluadas en un principio cuando lo hicimos la explicación del método a mano.
Entonces, pues les voy a mostrar únicamente en qué se diferencian estos códigos unos del otro. Por ejemplo, aquí el RPPP. Lo único que cambia es que aquí, en lugar de escribir todas las operaciones que hemos hecho en PPPP, estas matrices las hemos obtenido por inspección visual. Entonces, pues hacemos lo mismo. Lo único que importa es escribir estas variables de referencia y aplicar la regla de la cadena, y hacemos el mismo procedimiento. Llamar al sistema móvil y unir con líneas los sistemas de coordenadas. Para el muévete RPPP hicimos lo mismo. Son los tres ciclos for, y lo único que cambia en este caso es que en lugar de tener las tres variables de traslación, ahora tenemos una variable que corresponde a un movimiento de rotación. Pero básicamente es el mismo código para todas las configuraciones. Lo único que cambia son las variables, y ya está. Eso es todo. Aquí en robot RPPP, que es el código para el GUI de, este, de esta configuración, pues es lo mismo. Lo único que cambia aquí es que en lugar de distancia ahora hemos escrito ángulo, porque esta primer articulación realiza un movimiento de rotación en lugar de traslación. Y hacemos lo mismo. Lo importante aquí, cabe destacar, es identificar las variables y modificar estas variables en nuestro código, pero básicamente es copiar y pegar el mismo código, cambiando únicamente las variables con sus respectivas pues referencias del, de la configuración del robot. Para el RRP es lo mismo. Aquí la diferencia es que realiza dos movimientos de rotación, y como podemos ver aquí está incluido desde los argumentos de entrada. Aquí está T1, T2, que corresponde a los movimientos de rotación, y D3, que corresponde al movimiento de traslación. Estas matrices también se han obtenido por inspección visual. Las hemos declarado aquí en nuestro script, y finalmente se realiza la regla de la cadena para graficarlos en los sistemas móviles, cada uno de estos sistemas, y también hacemos las líneas. El muévete RPP es lo mismo, son tres ciclos for. Se declara la primera variable, la segunda variable y la tercera variable, y se evalúan en nuestro programa de RPP las tres variables, pero en diferentes tiempos dependiendo del ciclo. Y aquí tenemos la última configuración, que es la RRR, que son tres movimientos de rotación, T1, T2 y T3, que corresponden a las tetas del ángulo de rotación. Y es lo mismo, estas matrices se han obtenido por inspección visual, y se aplica la regla de la cadena para después graficarlas con esta función de sistema móvil y dibujar las líneas que unen sus orígenes. Y muévete RR es lo mismo, son los tres ciclos for con las tres variables T1, T2 y T3, que en este caso hemos decidido asignar estos ángulos de 70, 360 grados y 80 grados. Y eso es todo. Les voy a mostrar las respectivas animaciones y los GUIs de cada configuración.